Aquí estamos para compartir algunos de los procesos de la realización de nuestro corto Dilemas, pero esta vez con algunos comentarios de mi parte. Voy a comentarles de algunos casos en particulares dentro de todos los planos que hicimos para este corto. El plano 1 es interesante porque es un plano bastante complejo, que tuvo bastante tiempo de desarrollo y tiene algunas particularidades, con aciertos y desaciertos que está bueno comentar. La primera etapa tiene que ver puntualmente con el bocetado del layout, de toda la estructura de nuestro plano, en función de la composición y qué elementos se van a mostrar y cómo los vamos a mostrar. Lo que estamos viendo acá es el desarrollo del fondo. Hay muchos elementos y en este caso, bueno, los discriminé por lo que tienen que ver con el foreground, el midground y el background. Son diferentes posiciones dentro de la profundidad de nuestro plano, de nuestra escena. Algunos elementos van por delante, otros van a la altura del personaje y otros por detrás. En ese sentido es importante tenerlos separados para poder trabajarlos en composición y poder desarrollar diferentes efectos para que se dé esta profundidad de campo que estamos buscando. Bueno, en esta parte ya es la etapa de dibujo cuadro a cuadro, de la animación del personaje. Acá primero que nada generamos los keyframes, vemos correctamente las posturas, vemos la evolución, la metamorfosis de este personaje, cómo pasa de ser un brotecito a ser un personaje entero. Ahí vamos desarmando esta anatomía, pensando las etapas, las partes, cómo salen las hojas, cómo se construye, cómo muta de una posición a otra. En nuestro caso decidimos separar en capas algunos elementos para poder manejarlos independientemente, separar las hojas, la cabeza, del cuerpo y poder tener mayor autonomía para el momento de animar. Bueno, no todos los planos hizo falta, pero bueno, en este puntualmente sí, por eso a veces ven cómo separamos colores de línea dependiendo qué capa y qué elemento del cuerpo corresponde, digamos, ¿no? En el estudio tenemos una dinámica por etapas, entonces nos determinamos roles dependiendo del plano y algunos hacen el clean up y después la intermediación, el coloreado, dependiendo del plano nos vamos intercambiando. En este caso, una vez que estuvo terminada el dibujo de los keyframes y estuvieron clean-upeados, se colorearon y pasaron a la etapa de intermediación. Mientras la intermediación sucedía, en paralelo fuimos avanzando la composición del plano, ¿no? Fuimos a After Effects, llevamos todo el material que habíamos dibujado previamente de este fondo y empezamos a ordenar el proyecto, separando, como habíamos hablado antes, en diferentes dimensiones para generar profundidad de campo y generar diferentes efectos. En este caso, decidimos generar un espacio 3D con una cámara para poder hacer justamente el movimiento de cámara y poder lograr fuera de focos y como este parallax, ¿no?, entre los diferentes elementos. La idea de estos videos es contar todo el proceso, ¿no?, con sus aciertos y desaciertos. Es parte también el poder intercambiar estas cosas que a veces salen bien y a veces salen mal. Digamos, las dinámicas de procesos y de creación de cada persona son bastante diferentes. Incluso en el mismo proyecto uno puede ir variando algunas cosas dependiendo del desafío que se plantee. La idea de armar un espacio tridimensional en After Effects para poder hacer el movimiento de cámara y la profundidad de campo se convirtió en un proceso muy engorroso. Hubo limitaciones desde lo técnico puntualmente, desde la capacidad para generar este movimiento de una manera fluida, poder ver una respuesta de los ajustes de color y de los movimientos en un tiempo razonable. Esto lo comento en el sentido práctico de poder administrar los tiempos para poder desarrollar planos, por más complejos que sean, en una duración de trabajo razonable. Bueno, una vez que estuvo preparada la intermediación de nuestro personaje con todos los colores de la paleta definitiva y el trabajo también de luz y sombra, una vez que estuvo todo esto que les comentaba realizado, bueno, quedó separar los diferentes elementos de la animación y exportarlos independientemente para componerlos y aplicarle efectos justamente por separado. Una vez que ya exportamos todo el material desde el programa de animación 2D cuadro a cuadro, componemos la escena final en After Effects junto con el fondo que ya habíamos también preparado en una etapa anterior. Colocamos ahí entonces bueno, todo lo que habíamos hablado de la línea, el relleno, la iluminación. Hacemos los recortes pertinentes para que la iluminación afecte correctamente al personaje. Una vez que cumplimos ya con la etapa más básica, digamos, de la integración del personaje, ubicarlo en el espacio, probar que funcionen bien todas las capas que importamos del personaje, que la animación se vea exactamente igual al programa de animación,
ajustamos algunos detalles de cuestiones de integración, sobre cómo crece el personaje, desde dónde crece, cómo interactúan las líneas del suelo, donde el personaje se mueve y empieza a abrir la tierra. Y corregimos algunos pequeños detalles que hacen que la integración sea mucho mejor. Así que bueno, por último lo que hacemos es revisar que todo haya quedado bien, que el sistema de partículas funcione bien, que los fuera de foco nos parezcan los correctos, que todo se dé armoniosamente y que bueno, tratar de encontrar la menor cantidad de errores posibles. Es una etapa de revisión general y finalmente aplicar todos estos efectos que les comentaba, estas capas de ajuste concretamente en After Effects, que le dan cohesión y la estética final tanto a este plano como al resto de los planos. Pero bueno, es importante hacer una revisión final, un check final de que estemos bien y que no haya ningún error ni nada fuera de lugar. Bueno, en lo personal, mi intención era poder mostrar un poco del proceso, pero esta vez con algunos comentarios y aclaraciones, ¿no? Creo que ningún proceso es más válido que otro. Este es simplemente el que usamos nosotros para este proyecto. Cuando uno empieza un proyecto hace como ciertos discriminación de herramientas que va a usar según la estética que quiere lograr y según diferentes cuestiones que hacen a todo el proceso de una narración para animación. Digamos, me parece como destacable comentar que no hay nada más válido en este proceso que en otros. En ese sentido, las herramientas también que se van utilizando son las que requiere el proyecto. No necesariamente usar estos programas o estas herramientas hacen que tu animación y tu proyecto quede mejor o peor que otros, para nada. Bueno, simplemente eso, ojalá les haya gustado y algo de todo esto sirva para nutrir un poco los proyectos personales de las diferentes personas que lo ven.